Buenas tardes y bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos para asistir a la presentación del libro La red educativa implantada por las congregaciones religiosas femeninas en Asturias durante la Restauración, del que es autor el doctor Andrés Martínez Cardín. Para presentarlo me acompañan distintas personas muy conocedoras de este mundo que se retrata en el libro, ¿no? Son doña Floren Moreno, delegada de enseñanza de las Dominicas de la Anunciata, don Simón Cortina, presidente de Escuelas Católicas de Asturias, don José Antonio Álvarez de Castrillón, profesor titular de la Universidad de Oviedo, miembro de número de esta casa y en su momento director de la tesis de la que sale este libro, ¿no? Bueno, no cito al autor porque efectivamente no hace falta citarlo, es el héroe de la jornada, ¿no? Yo no voy a decir nada, puesto que hay especialistas que lo van a presentar perfectamente, pero vamos, nada así. Voy a decir dos cosas muy breves. A mí me parece que este libro que presentamos es un libro singular, y yo diría que por dos razones. La primera, porque es un tema inédito, hasta donde yo sé, trabajado muy intensamente por el autor y que desde luego abre caminos para investigar asuntos, temas parecidos, no solo en Asturias, sino también en España, ¿no? Y otra cosa que también llama la atención es el enorme trabajo que hay detrás de este libro. Hay una inmensa cantidad de documentación, en ocasiones nada fácil de conseguir, que afortunadamente bien manejada y bien trabajada, pues nos da como fruto espléndido este libro, ¿no? Y después una nota, digamos, entrañable, y es que yo no sé si el autor lo sabe, pero se publica el libro en una de las colecciones más prestigiosas del Instituto, Fuentes y Estudios de Historia de Asturias, y va por el número 64, este es el 63. Y ahí está una cosa entrañable que yo quiero señalar, es que esta colección se inaugura, si no me equivoco, a principios de los años 90 del siglo XX, y el número 1 de esa colección es obra del padre de Andrés Martínez Cardín, don Andrés Martínez Vega, subdirector de esta casa, y es un libro sobre el hoy tan de moda monasterio de Santa María de la Vega, un estudio histórico del mismo. Y sin más preámbulos le doy la palabra a doña Floren Moreno. Buenas noches a todos los asistentes, al profesor, al director, al autor y a Simón, que ya somos del mismo ámbito. ¿No se oye? Sí. Yo voy a leerlo para no alargarme, porque si no estoy un poco nerviosa, no lo voy a alargar. Bueno, he de decir lo primero que me siento muy honrada al representar en esta mesa, por voluntad del autor del libro que tenemos a la vista, a todas las congregaciones femeninas que en nuestra tierra de Asturias han demostrado una gran valentía al dedicarse a la educación de la niñez y la adolescencia. Para el periodo que abarca esta obra, es decir, de 1874 hasta 1931, son nada menos que 18 congregaciones femeninas, 6 de ellas de origen francés y las 12 restantes españolas. Hay que decir que la obra no se ocupa de todos los religiosos educadores en el Principado, sino de todas las religiosas. La primera palabra que se me ocurre dirigir en estos momentos es gracias. Es obligada, claro está, la gratitud al autor del libro. Agradecimiento a don Andrés por haber escogido este tema para su tesis doctoral y por haber posibilitado con la edición del libro a las nuevas generaciones mayor visibilidad y conocimiento de la inmensa labor de estas congregaciones y de su compromiso en el ámbito educativo en Asturias, compromiso que en muchos casos continúa hasta hoy. ¿Cuántos días, meses y algunos años ha dedicado el autor a la composición que tenemos en las manos? ¿Y cuántos esfuerzos se han realizado sin desmayar nunca por su parte ni por las propias congregaciones, pues ha sido considerado por todas como una tarea de suma importancia para nuestras historias congregacionales y también para la sociedad.
Todas las puertas a las que ha llamado para pedir información y documentos y que de alguna manera corresponden a los 48 colegios fundados en nuestra región en el periodo que nos ocupa, lo ha asegurado muchas veces Andrés, y hay que decirlo porque es de justicia, se las ha encontrado dichas puertas abiertas siempre, y las religiosas responsables de las instituciones se han mostrado dispuestas a colaborar de buen grado. El resultado, a pesar de dificultades insalvables por las pérdidas de fuentes archivísticas, es una obra que abarca 435 páginas, lo vais a ver. Forma parte, lo ha dicho ya el director, así que me lo salto. Esta particularidad nos pide a las religiosas extender la acción de gracias al Real Instituto de Estudios Asturianos, que con tanto acierto ha querido que la dimensión educativa abarcada por el libro entrara en las fuentes y estudios de la historia de Asturias. Creo poder hablar en estos momentos en nombre de tantas educadoras, sin duda varios centenares de personas que se han dedicado con diligencia a una obra de máxima importancia social en cuanto se refiere a la educación. El campo que se trabaja está bien acotado, el objetivo es claro, el objeto del estudio, y creo que es de mucha importancia para todos nosotros. La tarea educativa ha estado al servicio de un alumnado cuyos padres, primeros educadores de los hijos, han querido confiar a las religiosas y al demás personal de esos centros, que apreciaban de buen grado el proyecto de las religiosas. Ha sido siempre una tarea abierta, sin discriminaciones, con dedicación a cultivar valores necesarios para el crecimiento de la persona en todas sus dimensiones. En la etapa a la que se refiere el estudio, se había avanzado respecto a etapas anteriores. Nuestro fundador, permítanme que le cite, nuestro fundador Francisco Cor sintetizaba el sentido de las hermanas en todos los lugares donde estaban presentes, por supuesto en Asturias, necesitados en 3 palabras que escribió al nuncio en España del Papa Beato Pío IX. Educan, instruyen y dirigen a la niñez y juventud por el camino del bien. Todo, pues, en orden al camino del bien en la dimensión temporal de los seres humanos y en la dimensión trascendente de las etapas. La tarea de los centros de las religiosas estuvo marcada, según transcurría el tiempo, por la apertura a conquistas y avances en la educación allí donde se conseguían en aquellos tiempos, que principalmente era en suelo europeo. Quisiera poner punto final reiterado a nuestra gratitud religiosas por este paso adelante en la investigación y magnífica presentación de una obra que ojalá sea secundada por muchas otras, para el espacio español y se estudie una historia de la enseñanza que es pública y al servicio de las familias y de la sociedad, aunque no entre dentro de la denominación de enseñanza estatal. De nuevo, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Tiene la palabra don Simón Cortina. Buenas tardes a todos y a todas. Mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento
al profesor Andrés Martínez por su amable invitación a acompañarle en este acto. Sin duda, el de esta tarde, Andrés, será uno de los momentos que recordarás con cariño durante toda tu vida, y has tenido a bien invitarme a formar parte del mismo. Gracias. Es un placer y un honor estar aquí, en la casa de esta institución, la que en la actualidad cuenta con el mayor prestigio en su dedicación al estudio e investigación de la cultura asturiana. Y también es un placer y un honor participar en la presentación de una obra como la que aquí nos trae, que arroja luz sobre la fascinante historia de la red educativa establecida por las congregaciones femeninas en Asturias durante un periodo crucial de nuestra historia, la historia de España y también la historia de Asturias, como fue la Restauración. Este trabajo no solo se sumerge en los hechos y en los acontecimientos, sino que nos invita, ayudado de una numerosísima y detallada documentación, a explorar los corazones y las mentes de las mujeres dedicadas a la educación en aquel tiempo. En la encrucijada de desafíos y oportunidades que es todo momento histórico, Floren nos lo recordaba, 18 congregaciones femeninas, fundadoras de 48 colegios en Asturias, entre 1874 y 1931, no solo asumieron la responsabilidad de la enseñanza, sino que la abrazaron con una pasión y un compromiso que trascendieron las circunstancias de la época. A través de su labor incansable, construyeron un tejido educativo que no solo abarcó aulas y libros, sino que también se entrelazó con las vidas de quienes buscaban conocimiento, promoción y orientación. Llegaron a lugares y atendieron a personas supliendo las limitaciones y carencias de la escuela pública. Contaban con internados y comedores escolares para ayudar al alumnado que de otra forma no hubiera podido recibir instrucción alguna. Es más, de forma creativa y optimizando sus propios recursos escasos, fueron capaces de aplicar opciones pedagógicas pioneras como la atención a la diversidad, la docencia en espacios abiertos, la ausencia de castigos y la motivación mediante la participación del alumnado en premios y concursos. Este libro se erige como un reconocimiento a la visión y el coraje de multitudes religiosas, cuyo impacto se extiende mucho más allá de las páginas de la historia. Cada capítulo de la obra es una ventana a un mundo donde la educación era más que un acto de transmisión de contenidos, era un acto de empoderamiento y de transformación social. Mientras navegamos por estas páginas, nos encontramos con educadoras que no solo fueron guardianas del saber, sino también arquitectas de un futuro más brillante para infinidad de niñas y de jóvenes. Su labor no solo dejó una huella en las mentes de sus alumnas, sino que también modeló la esencia misma de la sociedad asturiana. Como bien recoge el profesor Andrés Martínez, en una segunda cita, no había hablado con Floren, una segunda cita del padre Coll, el fundador de las Dominicas de la Anunciata, decía: educar a una mujer es educar a una familia, la mujer en la iglesia, la mujer en la sociedad. En cada logro y desafío vemos el reflejo de una era donde la educación no era simplemente una profesión, sino una misión sagrada. Que este libro, y formulo un deseo, sirva como un recordatorio de la importancia de preservar y honrar la labor educativa, así también como un estímulo para las generaciones actuales y futuras de educadores y educadoras a seguir el ejemplo de aquellas que con amor y dedicación transformaron aulas en lugares de inspiración y de crecimiento. Captar esta esencia y transmitirla a los demás del modo en que lo ha hecho el profesor Andrés Martínez no está al alcance de cualquiera. Junto al rigor y la laboriosidad del investigador encontramos la pasión y la ilusión por hacer al lector partícipe de sus descubrimientos y del valor humano e histórico de lo encontrado. Le conocí en octubre del año 2015 y recuerdo su primer día de clase, su estreno como docente de adolescentes, un 26 de octubre de ese año, 2015, en el centro que aún dirijo, el Corazón de María de Gijón. Estaba radiante y feliz después de su primera mañana. Sencillo, trabajador, cordial, cercano, optimista, luchador, responsable y con un interés permanente por aprender y mejorar, y además, buen compañero. No hay obstáculo que se le ponga por delante si está empeñado en alcanzar un objetivo que estima como posible. Es constante y concienzudo. Estos son algunos de los rasgos de su carácter que se ven reflejados en las páginas de esta obra. Gracias, Andrés, por haber elegido este tema para su investigación y por haberlo tratado como lo has hecho. Poner de manifiesto en estos tiempos el gran compromiso social
desarrollado por mujeres de Iglesia, mujeres religiosas consagradas de distintos carismas, hace bien y, sobre todo, hace justicia a la historia de la educación en Asturias. Así que, por favor, al abordar la lectura de estas páginas, hagámoslo con gratitud y respeto por las mujeres cuyo legado educativo sigue vivo en la realidad misma de nuestra tierra. Que esta presentación sea también un tributo a su memoria y una celebración de la llama del conocimiento que en su día encendieron. Enhorabuena, Andrés, y muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tiene ahora la palabra el profesor José Antonio Álvarez Castillo. Muchas gracias, señor director. Buenas tardes o tardes noches ya, ¿no? Siempre es motivo de celebración la presentación de un libro. ¿Se oye? Y para mí en este caso lo es más, porque, bueno, como se ha dicho, ve la luz el trabajo de Andrés Martínez Cardín, que bueno, tiene su origen en una tesis doctoral dirigida por mí sobre un tema que me interesó especialmente desde hace tiempo. Concretamente estaba pensando ahora que hace unos 20 años que tuve en mis manos los anales de la Orden de Ursulinas del Colegio de Oviedo y me di cuenta de que el potencial aquello era una maravilla, ¿no? Y bien, fue surgiendo, pero no aparecía la persona, ¿no? Y luego apareció, felizmente, ¿eh? Entonces, hoy es un día para mí de mucha celebración. El tema que me interesaba desde hace tiempo podría resumirse en la importancia esencial y el papel agente que los colegios de monjas han tenido en la educación y en la configuración de los caracteres esenciales de una burguesía asturiana que entre finales del XIX y las primeras décadas del siglo XX, como es bien sabido, en el periodo que se estudia, cobra una vitalidad formidable. Las órdenes francesas, con unos inicios épicos en esa diáspora de principios de siglo, encuentran aquí un terreno abonado en una clase social que está ansiosa de homologarse con los usos y costumbres de los referentes principales, que en ese momento están, como es bien sabido, en Francia. Y esa educación, sus colegios, se convierten así en referencia para una élite social cuyas formas van permeando poco a poco en el resto de capas sociales en el habitual proceso de imitación social. Y con ello, esa labor inicial, centrada en una élite muy concreta, se va extendiendo a otras capas sociales, como bien se ha dicho, y esa labor se acaba tornando pues, realmente enorme, ¿no? De eso que podríamos llamar red, apenas conocíamos alguna noticia aislada, ¿no? Quizá con motivo de alguna celebración de algún centro era frecuente que se diese alguna noticia, que bueno, se exhumase algo de los archivos, pero era todo un reto, incluso el propio inventario, no se sabía ni cuántos colegios con precisión teníamos, ¿no? Y eso ya lo abordó Andrés en su día con un trabajo excelente, trabajo de fin de máster, en el que cartografió toda la red de colegios de monjas de la región. Y después, con coraje, se abordó el reto mayor y realmente, bueno, a veces podría resultar incluso desalentador, visto desde fuera, dada la dispersión de fuentes. Y el reto era profundizar en una tesis doctoral que caracterizase a los diferentes órdenes, contextualizándolas también en sus comarcas y en la implantación en ese momento amplio, arco temporal, que es la restauración. Y ahí probó una gran capacidad de trabajo, que el lector podrá sin duda intuir en las múltiples referencias que figuran en el libro, y debo aquí señalar las dificultades que hubo de superar. En primer lugar, su formación inicial, que era la de un economista, y esto es una tesis de historia fundamentalmente. Y en segundo lugar, el que desarrolló su investigación extramuros de la universidad, como suele decirse, sometido a unos protocolos que cada vez hacen más difícil que un profesional externo pueda conjugar la investigación con el desempeño profesional. Es algo que, en mi opinión, debería corregirse. Y en todo este tiempo Andrés ha conjugado su dilatada labor en la tesis con el ejercicio de la docencia en la enseñanza secundaria. Y también, y se ha dicho, también es destacable la enorme tarea heurística, mayoritariamente en archivos privados de muy laboriosa consulta, cuyo acceso debemos agradecer también a las distintas órdenes, muchas de ellas hoy aquí presentes. Y finalmente, el exhaustivo trabajo del doctor Martínez Cardín ha puesto de manifiesto que el tema es bien interesante, que abre muchas líneas de trabajo y que, bueno, en definitiva, esto es una gran primera piedra. Lo mejor que puede suceder a una investigación pionera como esta es que sea corregida y aumentada. Pues eso es signo de continuidad y del interés que ha suscitado. Será difícil corregir, pronostico, esta,
cuanto a su exhaustivo inventario, Andrés era siempre referencia inexcusable en este tipo de estudios en Asturias, pero estoy seguro de que resultará inspiradora para que se profundice en el estudio del tema desde diferentes perspectivas y de esa forma avance el conocimiento. Enhorabuena a la idea por acoger esta obra, enhorabuena a las distintas órdenes también por ver reconocida su historia y enhorabuena sobre todo al autor, Andrés. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentadores y ahora le damos la palabra al autor y nos bajamos ahí porque por lo visto va a haber muchas... yo sigo diciendo diapositivas, sé que es una palabra pasada de moda, pero la llevo aquí y la repito siempre. Gracias, señor director, por sus palabras. Gracias, señores miembros de esta mesa, por su presencia en esta tribuna y por sus elogiosas intervenciones. Gracias a todos los presentes por acudir a esta presentación del libro La red educativa implantada por las congregaciones religiosas femeninas en Asturias durante la Restauración. En realidad, este estudio, editado por el Centro de Publicaciones de este Real Instituto y a cuyo director, don Francisco Saro, quiero hacer público también mi reconocimiento, fue un trabajo de investigación dirigido por el doctor Álvarez Castrillón, que a modo de tesis doctoral fue presentado en la Universidad de Oviedo y calificado como sobresaliente cum laude. El proyecto, plasmado en esta publicación, vino justificado por la falta de estudios de carácter global, que tanto en Asturias como en el resto de España observamos que existían, dentro del amplio catálogo de bibliografía sobre historia de la educación. Así pues, hemos decidido abordar un tema inédito, sin ningún tipo de estudio precedente, y lo hemos querido circunscribir a todo el ámbito regional y a los colegios de las congregaciones religiosas femeninas en el amplio periodo de la Restauración, 1874-1931. Exponerles el contenido de todo el trabajo ocuparía el tiempo asignado a este acto. A ello, permítame que de forma esquemática les ponga los pasos a seguir en este estudio. El contenido de este trabajo es el siguiente. Primeramente veremos los objetivos, después los planteamientos metodológicos, la estructura del estudio, la cual consta de 3 capítulos, y finalmente las conclusiones. Los objetivos que hemos tenido presentes fueron los siguientes: dar a conocer este tipo de enseñanza de carácter religioso, identificar a todas las congregaciones establecidas en Asturias durante este periodo de tiempo, elaborar un catálogo de colegios, conocer las prácticas pedagógicas, comprobar su preferencia por la situación escolar de la mujer y, el último, estudiar su alcance a nivel regional. El primero, como acabo de decir, dar a conocer este tipo de enseñanza de carácter religioso. Hay que decir que al insuficiente proceso de escolarización asturiano protagonizado por la escuela pública y privada, procuramos añadir la actividad escolar que desde el año 1878 desarrollan en Asturias las diferentes congregaciones religiosas femeninas dedicadas a la educación. Son instituciones con modelos pedagógicos propios que desarrollan su labor en medios suficientes y espacios escolares idóneos. El segundo objetivo, que es identificar a todas las congregaciones establecidas en Asturias, se encontraron un total de 18 congregaciones, las cuales para su mejor estudio las hemos clasificado según la procedencia. Encontramos 2 tipos de procedencia: congregaciones de procedencia francesa y congregaciones de procedencia española. De las 18 congregaciones,
6 son de procedencia francesa y 12 de procedencia española. Elaboré el cuadro que ustedes pueden ver aquí, en el cual ponía el escudo de la congregación, el nombre de la congregación, el fundador o fundadora de la congregación, el año de la fundación y el lugar en el cual se funda. También hicimos lo mismo para las españolas. El tercer objetivo, una vez ya identificadas las congregaciones, fue elaborar un catálogo de colegios. Una vez que ya sabíamos las congregaciones que había, pues fuimos haciendo un catálogo, como ustedes pueden ver ahí, en el cual también pusimos el escudo, el nombre de la congregación, el nombre de todos los colegios que tuvo esa congregación, el año en el que se fundaron y la localidad donde se fundó el colegio. El cuadro viene también por orden, según el orden de aparición. Es un total de 48 colegios y justamente la mitad, 24, están fundados por congregaciones de origen francés y los otros 24 por congregaciones de origen español. La congregación que más colegios tuvo durante este periodo de tiempo fueron las Hermanas Dominicas de la Anunciata, que tuvieron 12 colegios y representan el 25% del total de los colegios abiertos durante este periodo de tiempo. Hay que decir que el nombre de los colegios es bien o el nombre de la congregación o de devociones propias a la congregación. Nuestro cuarto objetivo, una vez que ya teníamos elaborado este catálogo de colegios, fue conocer las prácticas pedagógicas que se llevaban a cabo en estos colegios. Hay que decir que aunque algunas congregaciones se inspiraban en modelos pedagógicos de congregaciones masculinas, como es por ejemplo la congregación del Santo Ángel de la Guarda o de las Ursulinas de Jesús, por lo general todas siguen modelos pedagógicos redactados por sus respectivos fundadores, en los que atienden las formas de aprendizaje desde las clases de párvulas hasta las clases de alumnas mayores. Hay que decir que las religiosas tienen la capacitación y formación más idónea y actualizada de la época. Aprovechan los periodos vacacionales para la actualización y formación permanente. Esto lo pude comprobar de una manera muy profunda en todas las crónicas que leí de las diferentes congregaciones, en las cuales se daba noticia de la finalización de estudios de las religiosas. Además, muchos de los fundadores hacen mucho hincapié en la formación de las hermanas. Por ejemplo, San Enrique d'Ossó, fundador de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, teresianas, la Santa Joaquina de Vedruna, fundador de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, San Francisco de Col, fundador de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, el cual pedía a las hermanas que tuvieran todos los días una hora de estudio y que la hicieran con la misma premura que hacían la hora de oración. También pude ver cómo en el año 1902 la hermana Carmen Marqués del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Infiesto presenta al rector de esta Universidad de Oviedo los títulos para poder ejercer la enseñanza. Por lo general, tal y como vemos en los estatutos de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, el proceso de enseñanza-aprendizaje era de la siguiente manera. Primeramente, explicación. Después, interpretación de conceptos. Actividades prácticas e interactivas. Atención a la diversidad, que la hacían poniendo ejemplos, similitudes y comparaciones según su capacidad. Y finalmente evaluaban. ¿Qué métodos de evaluación tenían? Bueno, pues tenían numéricos o con letras. Con letras MB muy bien, B bien, R regular, M mal o suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. Aprovechaban las tardes de los jueves, conocidas como jueves pedagógicos, en los que no había clase en ninguno de los colegios y las religiosas se reunían para hablar sobre
el aprovechamiento y el rendimiento académico de las alumnas y todo lo relacionado con la docencia. Lo que hoy los profesores conocemos cuando decimos que tenemos red, reunión de equipo docente, pues lo mismo. Por otro lado, las actividades llevadas al aire libre, en grupo, en laboratorios, contribuían también a una singularidad pedagógica empleada por estas congregaciones. Y muy importante, la motivación mediante premios. Había medallas, diplomas y bandas. Las clases de bandas había de dos tipos. Bandas que se imponían semanalmente y era una banda de color azul, que significaba mérito, reconocimiento, y otras bandas que solamente se imponían a final de curso y eran de los siguientes colores: amarillo, esfuerzo; azul, reconocimiento o mérito; verde, victoria; y rojo, honor. Los fundadores establecen normas y reglas para la uniformidad de todos sus colegios. Una vez conocido esto, pues comprobamos su preferencia por la situación escolar de la mujer. No cabe duda que la escolarización de las niñas se incrementó enormemente con la presencia de estas congregaciones, ya que su objetivo prioritario era el mundo de la mujer, y no solamente quedaban en eso, sino también la formación y su futuro laboral. De hecho, sus colegios son para niñas, aunque también practicaban la coeducación. Tenían niños hasta los 9 años, hasta que hacían la primera comunión. Una vez ya con estos datos, pues el siguiente objetivo fue estudiar su alcance a nivel regional. Se elaboró este mapa en el cual se representó todos los colegios que tenían las 18 congregaciones religiosas. Como ustedes pueden ver, están en las 3 zonas geográficas asturianas, tanto en las salas, zona occidental, tanto en el interior como en la zona costera, como en la zona oriental, tanto también en el interior como en la costa. Pero sobre todo, donde más hay es en la zona central, en las grandes ciudades, Oviedo, Gijón, Avilés, y de una manera muy significativa en las cuencas mineras. El segundo punto, trataremos el planteamiento metodológico. Hay que decir que ciertamente el tratamiento de estas fuentes documentales ha sido un capítulo de este trabajo complicado, tanto por las dificultades de acceso, ya que hubo que pedir muchos permisos, como por la dispersión de las fuentes. Visité archivos en León, en Madrid, en Barcelona, Málaga, Francia, Roma. Dentro de estas metodologías, las fuentes archivísticas fueron muy importantes, ya que consulté archivos de las propias congregaciones, y esos archivos fueron cotejados con archivos también civiles y archivos de particulares. No solamente este tipo de fuentes utilicé para este trabajo, sino también fuentes orales. Me fue muy gratificante utilizar este tipo de fuentes, ya que entrevisté a muchas exalumnas y religiosas, la gran mayoría de ellas nonagenarias y centenarias. Las exalumnas que entrevisté eran tanto de la zona urbana como de la zona rural, tanto de pago como gratuitas, tanto internas como externas, como medio pensionistas. Lo primero a lo que la sometía era una ficha de registro, como ustedes pueden ver ahí. En esta ficha de registro les preguntaba datos, pues su procedencia, el tipo de enseñanza, las clases extras, régimen de asistencia, un poco la profesión de los padres, si la familia tenía vinculación con el colegio, el nivel de estudios, la profesión. Después les hacía una encuesta de muchas preguntas, las cuales hacían referencia pues a todo: por qué ibas a este colegio, cómo era el uniforme, cómo eran los libros, cómo se daban las clases, qué fiestas había, etcétera, etcétera. También utilicé las fuentes gráficas
que a través de ellas he podido visualizar la arquitectura de estos grupos escolares y la organización interna de estos colegios. Vemos aquí algunos de los principales colegios. Vemos el Colegio Santo Ángel de la Guarda de Gijón. Es el colegio más antiguo de toda Asturias, fue la primera fundación que hubo en el año 1878 de la Congregación de las Hermanas del Santo Ángel de la Guarda. Fueron pioneras, las primeras en Asturias. Tenemos el Colegio José García Fernández de Luarca, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. El Colegio Santo Domingo de Guzmán, de Mieres, de las Hermanas Dominicas de la Anunciata. El Colegio Sagrada Familia de El Entrego, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. También sus instalaciones. Vemos este aula de estudio del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Infiesto. Es un aula del año 1905. También había lo que hoy llamamos los profesores aulas materia, laboratorio de química, laboratorio de física, aula de labores, aula de dibujo y pintura, la capilla, un lugar muy importante en el colegio donde las alumnas recibirían una buena formación cristiana. El comedor, donde todos los días se bendecía la mesa. El patio de recreo. El jardín. También estudiamos el material escolar y los cuadernos, ya que contribuyeron a poder confirmarnos las pautas de aprendizaje y la metodología empleada durante este tiempo. Vemos estos libros y vemos un poco pues, lo que estudiaban: higiene, geometría, anatomía, moral cristiana. También vemos que por aquel momento ya tenían libretas. Vemos una libreta aquí de las religiosas dominicas de la Anunciata. Analizamos de una manera más profunda los trabajos de la alumna Amparo Toraño Álvarez, que junto con sus hermanas Mercedes y Agustina Toraño Álvarez estuvieron internas en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Ribadesella en el año 1927, colegio dirigido por las hermanas dominicas de la Anunciata. Vemos cómo estudiaban geografía, vemos cómo hace el mapa, tanto la España política como la España física, y cómo va situando las diferentes provincias, los ríos, los montes. Vemos cómo estudiaban ciencias naturales, ya que aquí vemos la clasificación de las plantas, lo explica y después hace el dibujo. Vemos también cómo las enseñaban a dibujar. Los colegios de las hermanas dominicas de la Anunciata tenían un gran método de dibujo, y vemos cómo hacían dibujos a carboncillo, incluso pintaban cuadros. Esta alumna llegó a pintar cuadros. La estructura del estudio es de 3 capítulos, los cuales vamos a analizar ahora. El primer capítulo se tituló Las congregaciones femeninas dedicadas a la educación en Asturias durante la Restauración. Hay que decir que el congregacionismo religioso femenino dedicado a la educación se desata por toda Europa en el siglo XIX y afecta también a nuestro país, España. En nuestra región, a finales del siglo XIX, principios del XX, el analfabetismo femenino doblaba al masculino y los porcentajes de escolarización ofrecen cifras similares. La presencia de estas congregaciones mitigó de una manera importante esto, y abrió también expectativas para la formación de la mujer, al ofrecer posibilidades en la formación profesional y laboral. El segundo capítulo
se tituló Las congregaciones francesas en Asturias durante la Restauración. Hay que decir que, llegadas estas instituciones docentes a España, por motivos varios y prioritariamente por la política laicista que estaba ocurriendo en el país vecino, pronto recalarán en Asturias, una región que a finales del siglo XIX se encuentra sufriendo un proceso de industrialización e importantes transformaciones económicas, sociales y culturales. De aquí nace una burguesía empresarial, la cual estaba muy interesada por este proyecto educativo de las religiosas. Además, en estos tiempos se daba un gusto importante por la cultura francesa de la época. Por otro lado, hay que decir que la Iglesia diocesana también mostraba interés en formar a las nuevas generaciones. Han sido 6 las congregaciones establecidas en Asturias, y esas 6 congregaciones francesas fundan 24 colegios. La primera de todas es la congregación de las Hermanas del Santo Ángel de la Guarda, como dije antes, pioneras, ya que fundan el primer colegio en estas tierras asturianas, en Gijón, en el año 1878. Se siguen expandiendo por la geografía asturiana, van a Avilés, a Grao, a Pravia, a Oviedo, a Castropol, y todos sus colegios llevan el nombre de la congregación. Todos sus colegios se llaman Colegios del Santo Ángel de la Guarda. Le siguen las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que llegan en el año 1892 y fundan en la villa de Jovellanos el Colegio San Vicente de Paúl. Y ese mismo año, aquí en Oviedo, el Colegio Medalla Milagrosa, conocido hoy como Colegio La Milagrosa, en la calle Gil de Jat. También se expanden a Avilés, El Entrego, Bustiello, Luarca. Esta sociedad de vida apostólica tienen una característica, que sus colegios los llaman colegio, escuela, asilo. Le siguen las Ursulinas de Jesús, que llegan en el año 1903, y en ese mismo año fundan en Gijón el Colegio Nuestra Señora del Carmen y en Oviedo el Colegio Nuestra Señora del Rosario. En el mismo año, las Siervas de María d'Anglet fundan 3 colegios. El primero en la Villa Condal de Noreña, le sigue en esta ciudad de Oviedo y finalmente en la Villa de la Felguera. Siguen sus fundaciones por las tierras mineras y es al año siguiente cuando ya fundan el colegio de Pola de Lena y finalmente en Pola de Siero en 1905. Las Hijas de Santa María de la Providencia tienen sus 2 únicas fundaciones en las 2 alas de la región. Empiezan en el ala oriental, en la antigua capital del Reino de Asturias, Cangas d'Onís, en el año 1906. Y al año siguiente, en 1907, fundan en la Villa Pisueta de Cudillero su colegio. Sus colegios también llevan el nombre de la congregación, Colegio Santa María de la Providencia. Le siguen las Religiosas de la Asunción, que tienen su única fundación en Gijón, en el conocido barrio de Viesques, en el año 1907, que allí siguen. El tercer capítulo lo hemos titulado Hacia la consolidación de una red escolar de carácter religioso en Asturias, las congregaciones españolas. En este capítulo incluimos el resto de congregaciones que son de procedencia española y son 12 y también fundan 24 colegios. Las hemos representado también en el mapa de Asturias y vemos cómo también están en las 3 zonas geográficas asturianas, tanto en las alas, occidente como oriente, interior y la costa, y sobre todo en la zona central. Para un mejor estudio y un análisis más profundo, las hemos clasificado a estas congregaciones y las hemos clasificado por las siguientes características. Primeramente, por su carisma. Tenemos franciscanas y dominicas.
Dentro de las franciscanas tenemos a las religiosas terciarias de San Francisco de Asís, de la Divina Pastora, con su colegio en la villa de Llanes, a las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que también están en el municipio de Llanes, concretamente en la localidad de Balmori, a las religiosas franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo, que están en Tineo. Tenemos también el árbol dominico, que es un árbol grande. Las primeras encabezándolo están las hermanas dominicas de la Anunciata. Le siguen las madres dominicas de la Orden de Santo Domingo, que hay que decir que esta institución religiosa es de vida contemplativa. El resto son de vida todas activa, pero esta es de vida contemplativa. ¿Por qué puede hacer esto esta congregación? Hubo un periodo de tiempo donde la Santa Sede dio un permiso para que estas congregaciones pudieran ir a la actividad educativa. Se formaron y abrieron el colegio, ayudadas por las dominicas de la Anunciata. Fueron 3 dominicas de la Anunciata a ayudarlas. Tenemos también a las religiosas dominicas de la Congregación de Santo Domingo, conocidas como Dominicas de Granada, que hasta hace poco tenían su colegio en Sotrondio, el Colegio San José. Por su singularidad tenemos a las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna, que es la primer congregación española en dedicarse a la enseñanza. Tienen un modelo educativo muy particular, ya que está inspirado en la vida, obra, reflexiones y experiencias de su fundadora Santa Joaquina de Vedruna. Las Siervas de San José es la única congregación que sigue el modelo de las escuelas del Ave María del padre Andrés Manjón. Y finalmente tenemos a la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que fue traída por doña María Monteirín, directora de la Normal de Oviedo, y se dedican principalmente a formar maestras que se examinan en la Normal. Siguen a día de hoy en la Falda del Naranco con su colegio Santa Teresa de Jesús. Y finalmente, por el orden de llegada a la región, tenemos a las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, que llegan a Gijón en 1927, a las religiosas de María Inmaculada, misioneras claretianas, que llegan en 1929 a Pola de la Viana, y finalmente a las religiosas de la Sagrada Familia de Urgel, que en 1930 llegan a Pola de Lena. Aunque todas han tenido una expansión moderada en la región, resulta muy significativa la actividad escolar desarrollada por la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata, ya que fundan la 4ª parte de todos los colegios abiertos en este periodo de tiempo, y la mitad de los colegios fundados por congregaciones españolas. Hice este mapa en el cual localicé todas sus fundaciones y vemos que también tocan las 3 áreas geográficas: área oriental en la villa de Ribadesella y Colunga, área occidental en Navia, vienen a la zona central, a la capital, a Oviedo, donde fundan el Colegio Dulce Nombre de Jesús, que este año está celebrando su primer centenario, y sobre todo se establecen en las cuencas mineras, tanto en la cuenca del Caudal como en la cuenca del Nalón. En las cuencas mineras se encuentra buena parte de su actividad al servicio de las empresas mineras. Es esta congregación en estas tierras mineras la cual es pionera y funda la primer escuela del hogar. Fue en el año 1907, concretamente en la localidad de Caborana, y es un proyecto que traen estas religiosas para la formación laboral de la mujer. Lo habían importado de Bélgica, donde estuvieron formándose y sacando los certificados de aptitud para poder impartir estos estudios aquí. Fue tal el éxito que tuvieron que lo pusieron aquí en Oviedo, en el Colegio Dulce Nombre de Jesús, en febrero de 1924. Empezó con 7 alumnas y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y estos estudios para quién son? Bueno, pues estos estudios son para niñas mayores de 15 años que ya hayan terminado
la etapa escolar. ¿Qué asignaturas se cursaban? Bueno, pues las asignaturas que se cursaban eran higiene, economía, contabilidad doméstica, labores, corte y confección. Daban una gran importancia al estudio de la química para la limpieza de objetos, de ropas y la confección de medicamentos. También estudiaban aspectos anatómicos y fisiológicos que las capacitaban para la práctica de los socorros de urgencia, para los vendajes, medicina usual. Se les daba también, como pueden ustedes ver en las fotos, conocimientos teóricos y prácticos para formarlas como futuras madres y profesionales. Y el último punto, las conclusiones. Podemos decir que, a excepción de la congregación de las Ursulinas de Jesús, todas las congregaciones religiosas llegadas a Asturias se establecen aquí por la demanda de particulares, intereses de clases medias y altas de la región. Contaron todas con apoyos sociales y políticos de todo tipo, patrocinadores. Su prioritaria actividad era la formación de la mujer. La oferta educativa era para las clases acomodadas, pero también para las clases bajas de la sociedad, para las niñas de núcleos urbanos y rurales. En todos los colegios existían clases de gratuitas. Los internados y comedores escolares contribuían a la escolarización en zonas del interior más montañoso de la región. Había una atención especial a inmuebles escolares que eran espaciosos, con buena ventilación, iluminación, patios, laboratorios, jardines, etc. Había un abundante material pedagógico. Utilizaban la prensa como medio de difusión y propaganda de su actividad escolar. Había una formación y dedicación total de las religiosas dedicadas y encargadas de la docencia. Empleaban una línea pedagógica que contribuía a la atención a la diversidad, la ausencia de castigos y la motivación a través de premios, como ya vimos anteriormente. Se adaptaron al contexto social en el que se establecieron y también transmitieron muchos valores propios de la época: disciplina, jerarquía, limpieza, orden, educación. Y su presencia contribuyó a erradicar el analfabetismo femenino. Estos son algunos de las huellas que han dejado estas congregaciones en nuestra región, algunas de las cuales están presentes en la región todavía, contribuyendo a dibujar el mapa educativo asturiano. No quiero terminar mi intervención sin dar las gracias a todas las congregaciones, a todos los colaboradores. Quiero tener un recuerdo especial para todas las señoras y religiosas que con gran ilusión esperaban ver este trabajo y han fallecido. También quiero tener un recuerdo especial para tanta gente como hoy le hubiese gustado estar aquí y no pudo estar por enfermedad, por vejez o por trabajo. A mi familia, especialmente a mis padres, a mis hermanos, que siempre me han apoyado, y al público en general por haberme acompañado en esta tarde aquí. A todos, muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica exposición con ese maravilloso PowerPoint. Andrés, no te preocupes, que lo sé. Y nada, lo que hacemos habitualmente en este tipo de actos es dar oportunidad de que las personas presentes puedan intervenir y puedan hacer preguntas al autor del libro o a los participantes en la mesa. Así que si alguien tiene alguna pregunta que hacer, es el momento. ¿Sí? Yo, más como una pregunta, quiero plantear, quiero hacer una reflexión.
lo puede corroborar o refutar el autor o cualquiera de los presentes, por supuesto. Y es lo siguiente, yo veo que los colegios religiosos de que se ha tratado han tenido una importancia capital porque formaban, pienso, auténticos heraldos de la fe o vectores de evangelización, digámoslo, ya que bueno, el destino mayoritario de esas muchachas era el hogar, el cuidado de la casa, la educación de la prole, etc. Y eso me imagino que habrá tenido una plasmación, una impregnación muy fuerte en la sociedad, ¿no? Entonces, yo no sé si es una visión un tanto idílica de ese periodo o realmente fue así. Pues a ver quién contesta, el autor. No sé si Sí. se me entendió o bueno, lo puedo plantear de otra manera. Sí, contesta. Yo, Mira, también los demás pueden contestar. hay que decir que bueno, pues en estos colegios se les preparaba, como bien digo en mi libro, puse una cita muy entrañable que antes el padre Simón la dijo, que es educar a una familia, educar a una mujer es educar a una familia, la mujer en la iglesia, la mujer en la sociedad. Es verdad que estas alumnas pues salían, vamos a decir, muy preparadas religiosamente, pero no solamente preparadas religiosamente, sino preparadas, pues eso, muy encaminadas para la familia y muy encaminadas para laboralmente. Yo entrevisté a señoras que trabajaron, además de tener familia. Entonces, les abrían también cauces profesionales. Si no hubiesen venido estas congregaciones, como bien dije al final, erradicaron mucho analfabetismo. Yo estuve mirando, y lo puede ver usted en mi libro, cómo eran las tasas de escolarización en aquel momento. La mujer prácticamente no estudiaba. Muchas de ellas, pues o porque no había medios o porque ya mismamente de donde ellas eran, si había algo para estudiar era para el hombre, para la mujer prácticamente nada. Entonces, gracias a la aparición de estos colegios pudieron estudiar y pudieron hacer grandes labores. Yo le puedo decir mujeres que llegaron a mucho y estudiaron en estos colegios. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo, no? No, iba a decir que indudablemente la dimensión de la educación se ve a largo plazo y es enorme, ¿no? Y excede con mucho lo que uno hace en el aula adelante, ¿no? Eso se proyecta durante años. La trascendencia de esta labor impermea absolutamente toda la sociedad que hoy podría rastrearse, pero este trabajo es una primera piedra donde bueno, pretende simplemente, decíamos antes, cartografiar y caracterizar lo esencial. Hace falta muchos más estudios desde muchas perspectivas y desde luego esa punta es muy interesante. Será objeto de ojalá Andrés se anime. Me choca eso, la carestía de estudios en este ámbito, ¿no? Bueno, me choca de una manera retórica, claro, ya sabemos por qué no, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Sí. ¿Más preguntas? Bueno, Sí. yo más que pregunta es felicitar al doctor, ¿no? Por ese trabajo. Yo que me he dedicado a la educación y en parte a la historia de la educación de siglos anteriores, siempre decía a mis alumnos que la Iglesia ha tenido un papel determinante en, bueno, pues en impulsar la educación. Yo empezaba el estudio en el Renacimiento y bueno, pues hay autores desde ese momento que, bueno, pues que tenemos que agradecer. Entonces yo creo que lo que decía también el profesor titular, ¿no? Que creo que es un buen comienzo para estudiar más en profundidad bueno, pues el papel que ha tenido la Iglesia. Es decir, como todos, nadie es perfecto, ¿no? Pero sí que es cierto que si no hubiéramos tenido estas congregaciones en este momento, que no surgen porque sí, sino que ya desde siglos anteriores pues hay un pozo, porque esa frase que usted recoge ahí, pues bueno, yo la he leído pues en autores también anteriores, ¿no? Entonces, la educación de la mujer creo que debe mucho a la Iglesia, ¿no? Y creo que es de profundo agradecimiento para todas las mujeres el que, bueno, pues que se publique y se diga,
Es decir, hay que decir lo bueno, lo mismo que se ensalzan pues otras cosas que a lo mejor no son tan buenas, ¿no? Entonces, darle las gracias como mujer, como asturiana que ha estudiado en las dominicas y bueno, y de las zonas mineras, que creo que ha sido una labor encomiable. Bueno, pues muchísimas gracias, y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Gracias a la Iglesia, gracias a estas mujeres, pudieron estudiar muchas generaciones de mujeres. Yo, al entrevistar a gente tan mayor, oías cada testimonio, cada cosa, decir, bueno, pues pude estudiar gracias a ellas, porque si no, no hubiese podido salir del pueblo. Gracias, ayudaron mucho a gratuitas, mucho a mucha gente que si no, no podía haber estudiado, y pagándoles, dándoles, ayudando a sus familias. Hicieron una grandísima labor, y nunca se reconoció nada, ni nunca se recogió nada. Y estoy totalmente con usted de que hay que decirlo todo, lo bueno y lo no tan bueno, pero cuando es bueno, y está. Gracias. Sí, más preguntas o intervenciones. Bueno, pues parece que no. Lo que está claro es, después de todo, ha dicho que esta tesis en este tema marca un inicio de un proceso que esperemos sea largo y lleno de obras del propio doctor Martínez Cardín y de otros que sigan en Asturias, como yo apunté tímidamente al principio, y en España, porque yo creo que es pionera en todos los ámbitos. Pues reitero las gracias al autor, a los presentadores y a todos ustedes por haber venido, y levantamos la sesión.